Quería agradecerle a los medios que están presentes, que son los que siempre están, por haber respondido a esta convocatoria. Nos pareció importante convocar a los medios a los efectos de poder aclarar un poco, hasta donde nosotros sabemos, los efectos que puede llegar a tener el acueducto cuando llegue a nuestra localidad. Buenas noches. Nos motiva un poco esto, el hecho de que nosotros estamos recibiendo contingentes de alumnos de escuela primaria y notamos la inquietud de los docentes, preguntándonos, bueno, cómo va a ser el agua, cuál va a ser el costo del agua. Así que nos pareció importante convocarlos a ustedes. Ustedes transmiten un poco siempre las inquietudes de toda la ciudad, así que estamos dispuestos a resolver las preguntas que ustedes quieran. Por un lado, por el tema del acueducto, inclusive un tema que siempre se discute a nivel ciudad y a nivel socio, que es el tema tarifario. Quedamos a disposición de ustedes para que nos pregunten lo que crean necesario hacer. Hay otro acueducto ya en marcha, la zona de San Genaro, por ahí, y como inclusive sé que viajás siempre y fuiste presidente de la federación, ¿qué opinan ellos? ¿Cómo están las cosas? Bueno, digamos, nosotros experiencia con los acueductos, cero, ¿sí? Nosotros sí sabemos de que hace bastante que es una política de Estado de la provincia, que el agua llegue a todas las localidades a través de los acueductos. Esta es un poco la idea, me acuerdo de la época del INCHE, ya que nos reuníamos por este tema. Los sucesivos gobiernos siguieron con la misma idea y bueno, ahora presenta una muy buena gestión que yo creo que ha hecho nuestro intendente. Hemos conseguido que llegue el acueducto de San Vicente, que no es poca cosa contar con un acueducto con agua de calidad. En cuanto a la experiencia más cercana que yo puedo tener por haber sido presidente de la Federación Nacional de Cooperativas, es el acueducto que sale de Monje y que pasa por Díaz, hace San Genaro, Centeno, Salto Grande, Clason, cruza hasta Los Cardos, ahí creo que llega hasta Las Parejas, llega a Las Rosas. Bueno, es un acueducto que tiene una asignación. Yo justamente estaba charlando con el presidente de la cooperativa de San Genaro, que lo conozco de hace muchos años, para tratar de interiorizar un poco cómo es el funcionamiento del acueducto, o cómo lo están manejando ellos. ¿Por qué San Genaro? Porque San Genaro, en definitiva, es una ciudad muy parecida a la nuestra. Tiene un consumo, están colocando 2 millones de litros diarios en la red, más o menos como nosotros. Y bueno, le preguntaba acerca de las dificultades y los beneficios que el acueducto trae. Por supuesto que el primer beneficio, obviamente, es tener en el domicilio agua potable por red, que es importante, y después los lógicos trastornos que pueden tener por la operatividad del acueducto. Por ejemplo, en el caso, voy a tomar como referencia a San Genaro, porque es más parecido a lo que es San Vicente. Ellos tienen una asignación, ASA, que es la administradora del acueducto, asignó a San Genaro un cupo determinado de metros cúbicos de agua. Y obviamente son escasos para el consumo que tiene la población. Yo no diría en el caso de San Genaro para el consumo que tiene la población, sino para la cantidad de metros cúbicos que tienen que poner en la red, que no es lo mismo que el consumo. ¿Por qué? San Genaro tiene como el 95% de las cooperativas de la provincia,
tienen el problema que tienen una cañería totalmente vieja, ya fuera obsoleta, y entonces es enorme la cantidad de agua que pierden al ponerla en la red. Por ejemplo, San Genaro me estaba diciendo que están midiendo con mucha suerte el 40% del agua que ponen en la red. Nosotros con nuestra red vieja todavía estamos casi en el 60%. Obviamente que lo óptimo es llegar con una cañería nueva al 80%. Siempre hay un 20% de agua que no se mide, que es imposible medirla, o porque fallan los micromedidores, o porque hay alguna fuga, o el 80% es la excelencia, ¿sí? Entonces ellos en determinado momento lo que tienen que llegar a hacer por falta de cupo de agua es mezclar el agua del acueducto con un poco de agua de los pozos, ¿sí? ¿Siempre? Generalmente lo tienen que hacer, ¿sí? Generalmente lo tienen que hacer. Y sobre todo cuando bueno, se dan cortes en el acueducto, me decía, que son cortes programados, donde reciben la comunicación y ya saben que no van a tener agua por una cantidad de horas determinada. La cisterna de almacenamiento que ellos tienen soporta un corte de hasta 6 horas. 6 horas. Es decir, que lo que ellos tienen que hacer ante un corte que se sabe que va a durar más tiempo es bajar la presión, por lo menos para que el agua llegue al menos a los domicilios hasta las canillas que están abajo, sin que suban los tanques, y después apelar a mezclar. De cualquier manera, está la calidad que trae el agua del acueducto, que en un agua como la de San Vicente, supuestamente, la mezcla daría una mezcla todavía muy buena para consumo humano. Hugo, una cuestión me parece importante desde lo técnico, este recambio de cañerías que la cooperativa inició hace 8 años, ¿no? ¿Ya? 8 o 9 años. Hoy busqué el archivo, tengo nota del 2016 más o menos. 2016, que han comenzado. ¿Cuánto falta hacer de ese recambio, si es que falta algo? Y si va a haber cambios tarifarios hacia el futuro con el acueducto comprándole agua a la provincia. Bueno, es la parte más, vamos a separar. Nosotros nos faltan 8 cuadras de enterrar caños, ¿sí? Que es algo que se termina para nosotros un mes de trabajo. ¿8 manzanas o lineales? 8 lineales. Lineales. 8 lineales. A partir de ahí viene la segunda etapa, que es las conexiones cortas y largas. ¿Por qué le llamamos conexiones cortas y largas? Porque las conexiones domiciliarias que se hacen cuando la red pasa sobre el frente de la casa es una conexión corta. Y la conexión larga es cuando hay que hacer el cruce de la calle para abastecer a las casas que están enfrente. Pero es un trabajo mucho más rápido, es un trabajo mucho más que lleva menos gente, donde varios cruces ya están hechos, y a partir de ahí empezar a inundar. Si bien hay zonas que ya la cañería nueva tiene agua, están las dos, empezar a inundar esas cañerías y secar la cañería vieja. Es decir, que estimamos que si bien es un trabajo que falta todavía, pero que no va a llevar demasiado tiempo. ¿Y costo de ese trabajo que resta por ese fondo que se agregó a la boleta? ¿Eso queda, digamos, fuera de lo que es el cobro? ¿Se suma al básico que se habló con el Consejo? No, lo que el Consejo nos pidió en su momento. Perdón, Hugo, lo pregunto en el costo-beneficio porque el beneficio es indudable del agua y poder en la canilla de casa contar con la posibilidad, pero también la cuestión económica por el aporte que cada socio hizo durante estos 8 años para ese recambio, ¿no? Si esto va a continuar o no. No, el fondo de red, como ustedes verán, no se actualizó hace bastante tiempo que no se actualiza, y creemos que con eso vamos a llegar hasta el final sin tener que incrementar ese costo. Una vez que se termina la cañería, todavía quedan de pagar un préstamo que fue tomado a 15 años. Si bien el préstamo hoy, con el tema inflacionario, ha quedado relativamente fácil de pagar,
Después también no nos olvidemos que nosotros, en el momento de empezar el recambio de cañería, tuvimos que tomar en ese momento 5 empleados más, ¿sí? Nosotros en la cooperativa lo que tenemos son empleados, no está en la política nuestra tomar empleados temporales. Lo tomamos o lo tomamos. Obviamente, todos los que ingresaron sabían que cuando termine la obra, van a quedar sin trabajo, ¿sí? Y dejarlos sin trabajo significa una indemnización que está dentro de los costos de la obra. No sé si ustedes me entienden. Entonces, obviamente hay ahí una elevación muy importante. Lo que estamos tratando de hacer es, de alguna manera, tratar de buscar algún otro tipo de salida laboral, alguna otra actividad dentro de la cooperativa para que esa gente no se tenga que ir, porque obviamente hay gente que hemos capacitado, gente que ha demostrado tener una identificación con la cooperativa muy importante, y para nada nos gustaría que queden sin trabajo. Hemos avanzado un poco en eso. Teníamos uno de los empleados que, bueno, por una cuestión de que estaba viviendo en otra localidad, se le hacía costoso viajar todos los días, así que bueno, nos manifestó su intención de desvincularse de la cooperativa y hemos llegado a un acuerdo y se ha desvinculado de la cooperativa, así que tenemos un empleado menos. Por otro lado, nosotros teníamos un sistema que era de turnos, ¿sí? ¿Qué pasa? Después de las 8 horas laborales, tenía que haber una persona que estuviera de turno, es decir, en su casa con el teléfono, ¿sí? Esperando cualquier reclamo por roturas. Ese era el que venía a abrir el expendio, a cerrar el expendio, el que viene a las 11 de la noche a bajar la presión, el que los días feriados viene a levantar la presión. Es decir que el costo de tener una persona en ese turno era el 10% del sueldo básico, más, si tenía que hacer una rotura fuera de su horario, las horas extras que le correspondían. Y a su vez se le pagaban los fines de semana 2 horas extras al efecto que pudieran venir a abrir la presión, a bajar la presión, a revisar la cooperativa, a cerrar el expendio. Y significaba una erogación parecida a la de un salario. Lo que hemos hecho, hemos cambiado, en 2 de los empleados de la cooperativa, cambiamos ese horario de ingreso, es decir, que está ingresando prácticamente cuando el resto de la cooperativa sale. Entonces, la rotura que se produce en la tarde es parte de su trabajo. La hora que pierde la noche para venir a bajar la presión es parte de su trabajo. Lo único que lo compensamos de alguna manera cuando un SAP trabaja 5 horas el sábado a la mañana, es decir, que se hace cargo de las roturas que hubiera el sábado a la mañana, tener limpio el expendio y demás. Lo único que se le paga es 1 hora extra para que venga el sábado a la tarde a cerrarlo y 2 horas los días domingos para que venga a bajar la presión, levantar la presión, ver cómo está el cloro y todo lo demás. Es decir, que ahí hemos logrado de alguna manera, si no bajar el costo de un empleado más, pero por lo menos el 80% de un empleado. Sumado a la desvinculación que tuvimos, tenemos ahí casi 2 empleados menos que tenemos que pagarle todos los meses. Por supuesto que todavía, terminada la obra, quedan empleados que van a estar ociosos. Tratamos por todos los medios de buscar algún tipo de actividad, que de hecho lo estamos haciendo en este momento. Estamos haciendo trabajo a tercero, movimientos de tierra, zanjeo y demás, a los efectos de poder compensar un poco esa erogación extra y de no tomar una medida de vinculación que no nos gusta. ¿No hubo posibilidad de que la cooperativa pueda hacer
el traslado del agua con su personal desde el ingreso a San Vicente hasta el tanque este? No, si bien estaba la posibilidad en los pliegos que la obra se pudiera licitar por tramos, lo único que nosotros podríamos haber accedido es hacer la parte de impulsión, es decir, desde la cisterna, donde llega el acueducto, hasta la cooperativa. Lo que pasa es que obviamente caemos en el mismo problema que tuvimos siempre. Presentarnos este tipo de licitaciones, los pergaminos la cooperativa los tiene, porque de hecho ha hecho una obra de recambio de cañería completa, ha hecho cloacas, y las ha hecho muy bien, creo, según lo que he escuchado. El problema está en la espalda económica para soportar una obra de ese tipo. Porque ustedes saben que los manejos de este tipo de licitaciones generalmente son distintos a lo que la economía de la cooperativa resiste. Entonces, por ahí, a los 30 días se hace la primera certificación. Esa certificación después, quizás la provincia la esté pagando, la provincia de la nación, a los 60 días. Entonces nos encontramos con que hay que tener espalda para soportar la obra durante 90 días, y sinceramente no lo tenemos nosotros. No obstante eso, estamos atentos a la empresa que pueda salir adjudicada con esto, a los efectos de poder hacer una parte de esa obra, como terceros contratados por esa empresa. Así que estamos atentos por eso y esperamos que se pueda lograr algo. Los ofrecimientos ya lo hemos hecho, así que estamos atentos a eso. El gasto, por ahí la gente está esa cuestión, si va a ser más caro, más barato. Todavía los números son difíciles de hacer, pero con lo que pasa con San Genaro, por ejemplo. Miren, hay un tema por ahí cuando se habla de los costos del agua. Siempre parece que el costo más alto es el agua en sí. Y está probado en todas las cooperativas, vuelvo a repetir, 1/3 de la provincia de Santa Fe está abastecida por cooperativas, que uno de los costos más grandes lo está dado por el transporte del agua. Cuando yo me refiero al transporte del agua, es al mantenimiento y a la cañería que se tiene que disponer, ¿sí? Después aparte viene el costo del agua, ¿sí? Esto es otra cosa. Entonces, yo me acuerdo de una charla que he podido tener con el gobernador Lechín en su momento, y él hablaba de que cuando los acueductos estuvieran todos en funcionamiento y las localidades estuvieran abastecidas, el costo del metro cúbico de agua debería ser igual en todos lados. A mí me parece que tenemos que llegar a eso. Ahora bien, para eso habría que separar lo que es el mantenimiento del costo del agua. Hoy por hoy sería la única alternativa. Yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de hablar el otro día con el gobernador cuando vino 10 minutos, cuando le manifesté del proyecto de ley que le había presentado para declarar en emergencia ASA. ASA es la empresa que abastece a 15 localidades y que opera los acueductos, que tiene unas pérdidas enormes, pero enormes. ¿Ellos en el traslado? En su operación, estamos hablando de miles de millones de dólares, de pesos. Mensual. Entonces el gobernador, me parece que como buen tino, ¿qué hizo? Mandó un proyecto de ley que salió sancionado la semana pasada, donde declara en emergencia ASA, lo que significa que los aumentos de agua que ASA produzca ya no tienen que pasar por el ente regulador, ya no tienen que llamar a audiencia pública, sino que lo hace el gobernador por decreto. Esto es por un año,
a los efectos de poder mejorar la economía de ASA, porque la provincia no da basta en poner plata para ASA. Que en definitiva es plata que estamos poniendo todos los santafesinos a través de los impuestos. Me parece que no es justo, cuando nosotros tenemos que cambiar un caño de la cooperativa y lo pagan todos los socios. Esto es así. Claro. Hugo, quiero volver sobre el tema económico, que me da la sensación, al menos un poco el termómetro de la comunidad, no por la tarifa o cuánto vaya a costar, porque aún no se sabe, efectivamente, como usted bien dice, pero bueno, hoy la gente para consumo personal viene al expendio, buscar agua, creo mal llamada gratuita, porque alguien paga el servicio. Sí, se paga con la tarifa. De alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, cuando esté el acueducto, la gente va a poder en su casa proveerse de agua para consumo, o sea que le va a cambiar la cuota de consumo de la casa, creo, ¿no? O sea, en la vivienda va a elevar su consumo de agua para consumo personal. Se había elevado el mínimo oportunamente, que para un jubilado solo es alto. Siempre con la base que el agua creo que es barata, si uno toma la cuota del costo mensual y lo compara con un kilo de milanesa o una coca, ¿no? ¿Eso va a cambiar? El mínimo, digo, por el consumo en la casa, la parte operativa para el vecino de a pie, que quiere saber eso. ¿Cuándo llega el agua? ¿Cómo llega y cuánto me va a costar? Mirá, retomo lo que decía recién, que una cosa es el mantenimiento y otra cosa es el costo del agua. El mantenimiento es lo más, o por lo menos en nuestro caso, es lo más costoso. El producido del agua, si bien hay que contar energía y una serie de cosas, no es lo más costoso. Pero también reconozcamos que no estamos dando el agua que puede tener la calidad de un acueducto. Nosotros, si nos remitimos a lo que es netamente económico, nosotros estamos atrasados con la tarifa comparado con otras cooperativas en una forma alarmante. Es decir, nosotros hemos solicitado en su momento un aumento tarifario del 45% y el Poder Concedente nos ha otorgado solamente un 25%. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace un año? Eso fue, no, hace un mes. Ah, Nosotros la única manera que encontramos el año pasado, ante la negativa de los aumentos tarifarios que pedíamos y ante la inflación galopante que había, fue apelar a un recurso que es propio de la cooperativa y de la asamblea de la cooperativa, que era aplicar un cobro de capital social, con el único fin de poder mantener vigente el servicio y en óptimas condiciones. Bueno, lo que hemos hecho este año es incorporar, nos ha autorizado el Poder Concedente a incorporar al básico ese capital social. Sobre eso después vino un aumento que se nos dio del 25%. Cuando nosotros pedimos en marzo una reunión donde tuvimos presente el Consejo Deliberantes, menos uno de los miembros, tengo que declararlo, y estuvo nuestro intendente, donde hablamos precisamente de la problemática del agua, o lo que nosotros le decíamos, bueno, ¿cuál era la idea que tenían ellos respecto a qué hacer con el agua en el futuro? Si nos daba la apariencia como que no se le daba la importancia que nosotros creemos que el agua tiene y que va a tener en el futuro. Siempre se habló y se dijo que la cooperativa podría soportar un año sin aumento tarifario. Lo que pasa es que cuando el caño se rompe, en vez de seguir con la red que tenemos, lo anulamos acá y dejamos que llegue de un solo lado. Cuando la bomba se quema, la dejamos quemada y seguimos con la otra. Cuando la camioneta tenemos que hacerle el servicio, no se lo hacemos, o la boca no se la hacemos. Un año tiramos, pero al cabo del año nos quedamos sin cooperativa. O mejor dicho, nos quedamos sin servicio de agua. ¿Sí? Ahí teníamos que decirle al Poder Concedente, bueno, acá tienen, es de ustedes. Y no es la idea nuestra, no es la idea nuestra. Entonces, en esa charla que fue muy interesante, hablamos también de las idas y venidas que significa pedir un aumento de tarifa. Nosotros tenemos, nuestra contabilidad estuvo siempre abierta a el Consejo Deliberante y a el Poder Ejecutivo. Entonces, una de las propuestas que le hicimos en ese momento era tratar de armar algo parecido a una fórmula polinómica.
sin entrar en detalle de lo que significa una fórmula polinómica. Es más o menos así. Es decir, a ver, del total de erogaciones que tiene la cooperativa, tomar 4 ítems que son los más grandes y los que nosotros no manejamos. Salarios, energía eléctrica, combustibles y los demás gastos en general. Entonces, armamos algo parecido como para poder empezar a tratar lo que era los salarios, lo que habían aumentado desde primero de año hasta ahora. La energía eléctrica, que hasta en el primer trimestre, porque esto fue hecho en el primer trimestre, nos había aumentado el 167%, lo que nos había aumentado los combustibles, y el resto era la inflación, ¿sí? Eso promediado en virtud de los gastos del porcentaje sobre la erogación, sin complicarlo demasiado, nos daba que nosotros estábamos a fines de marzo. La cooperativa había tenido un incremento en sus costos del 52%. ¿Sí? La fórmula era discutible, la fórmula es discutible, para que nos digan, es interesante que del Consejo Deliberante o del municipio nos digan, lo analicen con un contador y nos digan, nos parece que en esto se equivocaron. Estamos siempre abiertos a discutirlo. ¿Qué haríamos con esto? Cada 3 meses nosotros nos hacemos un corte de balance. Bueno, cada 3 meses sacamos cuánto fue, ¿sí? Y acordamos aplicar esa fórmula polinómica. No les pareció mal. No les pareció mal. En virtud de eso, nosotros, en el mes de mayo, pedimos un aumento de emergencia del 45% y acompañamos la fórmula polinómica esta para su discusión, y a su vez pedimos reunirnos lo antes posible para ver si le podríamos dar de alguna manera forma a esto y evitarnos todas estas idas y venidas que tenemos cada vez que necesitamos un aumento tarifario. Yo reconozco que otorgar un aumento de tarifa para el poder concedente no deja de ser un costo político. ¿Sí? Hay veces que tiene su peso en el momento de tomar la decisión. Pero también tenemos que entender que ante una escalada inflacionaria como la que vivimos y la que estamos viviendo, lo entendemos, de hecho, lo vemos a diario con nuestros socios, nos encontramos con que cada vez se les hace más difícil pagar el agua. Pero no somos una isla dentro de todo. Como bien decía recién, ¿qué pasa? La carne aumentó locura, aumentó el cable, aumentó todo. Y nosotros no podemos hacer maravillas. Si llegamos hasta acá, yo siempre digo que no nos creemos los mejores administradores, pero evidentemente todo este tiempo hemos demostrado que tan malos no somos, pero magia no hace nadie. Hugo, la gente puede... Espera que termino con lo que le preocupa a Alan. Vos me decías, ¿qué pasa cuando llegue el acueducto? Bueno, yo te nombré la ley que le aprobaron al gobernador. Pasó de el metro cúbico de valer 43 pesos, ¿sí? Y mira, me lo anoté porque por ahí mi memoria falla. Pasó de valer 43 pesos a valer 92 pesos el metro cúbico, y este mes pasó a valer 180 pesos el metro cúbico. Reproduciendo palabras de la presidenta de ASA, que fue a su vez presidenta del directorio del ENRES, que es Anaí Rodríguez, ella sostiene que todavía este precio está el 200% abajo de lo que realmente tiene que estar. ¿Sí? Entonces, al lógico incremento sobre el mantenimiento de la red, habrá que ver cuando esto llegue qué incidencia tiene en el agregado a ese mantenimiento. Le decía, estuve charlando con San Genaro, ellos tienen un sistema distinto, ellos tienen 10 metros cúbicos de piso, ¿sí?
que tiene que ver algo con, vuelvo con lo que habíamos charlado con Lichi en aquel momento, que me parecía bien. Él consideraba que el mínimo debería ser mínimamente 15 metros cúbicos, que es el consumo de una familia tipo sin tener ningún tipo de restricciones. Entonces él opinaba que cuando vos sabés que por 15 metros, que es lo que te va a alcanzar sobradamente, es tanto lo que tenés que pagar, no vas a tener sorpresas en el momento de pagarlo. En cambio, cuanto menos sea el mínimo de metros cúbicos, vos estás cuidándote, en vez de lavar 3 veces a la semana, lava una vez, en vez de regar la planta, lo hace menos, ¿sí? Siempre cuidándote con el miedo de la sorpresa que te va a llegar con la factura final. Cuando vos tenés 15 metros cúbicos, vos decís, cubre todas las necesidades. Yo sé que pago tanto de agua, ¿sí? Ellos tienen 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos. Y siempre se dice acá, y ustedes lo habrán escuchado también un montón de veces, te dicen, bueno, 5 metros cúbicos, pero no los gasto. ¿Por qué no me cobran los metros que gastamos? En realidad, los 5 metros cúbicos van con el costo del mantenimiento. El mínimo es el costo del mantenimiento de la red. Junto con eso pueden consumir 5 metros cúbicos más. ¿Hasta ahí me siguen? Ajá. Si no, de lo contrario, deberíamos tener una tarifa por mantenimiento y después sí, consumís un metro cúbico, te cobramos un metro cúbico. 2, 3, 4, lo que vos quieras. Pero fijemos una tarifa de mantenimiento. Lo que estamos haciendo con ese mínimo de 5 metros cúbicos es fijar una tarifa de mantenimiento, que junto con eso vienen los 5 metros cúbicos. San Vicente en este momento, de los 3.000 asociados, el 60% paga el mínimo. Paga 5 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Son económicos? No. Es decir, nosotros toda la artillería económica que teníamos la estamos poniendo en la red, que tiene un costo importante. Y hemos ido dejando o reemplazando en menor medida los micromedidores. Sabemos que los micromedidores en San Vicente tienen una vida útil de 4, 3 años. ¿Por qué? Porque el sarro que el agua tiene los pone más lento. No, pero por ahí es más saludable la discriminación. Si uno compara con la parte energética, vos tenés tasas fijas de contribuciones para la parte rural, etcétera, etcétera, y la gente paga lo que consume. Es decir, que todos paguen de modo igualitario. Ustedes lo han analizado, ¿no? Me permito la apreciación, que todos paguen lo mismo por mantenimiento, porque es para todos por igual, y que cada uno pague su consumo porque no es para todos por igual. Una casa deshabitada, un abuelo solo, una abuela sola, de repente en el mantenimiento es igualitario porque recibe el servicio y en el consumo es minoritario porque no llega a un mínimo ni de 5. ¿Está? ¿Me explico? Lo que te quiero... Ahí apuntaba la pregunta inicial. No, y está bien, y lo que te quiero decir con esto es que si vos me decís, a ver, hoy por hoy, ¿cuánto debería ser? Hasta es mejor para ustedes. Sí, seguro. ¿Cuánto debería ser el costo del mantenimiento? Yo te diría que es la tarifa que hoy tenemos, un poco más. A eso habría que darle el consumo de 1 metro, 2 metros, 3 metros cúbicos. Claro. Ese 1 metro, 2 metros, 3 metros cúbicos va a tener una relación directa con el costo del agua del acueducto. Más cuando llegue esto. Cuando llegue esto. Por el costo del metro cúbico. Entonces vos podés explicar lo que le compraste a la provincia y lo que consumiste como usuario frentista. Claro. En esta pequeña charla que pude tener con el gobernador el otro día, yo le decía que en virtud de que todo apuntaba a que sea homogéneo el valor del metro cúbico en todas las localidades, porque el mantenimiento de la red cuesta lo mismo en Venado Tuerto que en Totado que acá. ¿Sí? Hoy por hoy la diferenciación se tiene que dar con el tipo de agua que están poniendo. Venado Tuerto, toda agua de osmosis, imagínense que los costos son enormes. ¿Todo completo? Completo. Y por ahí tenés localidades no lejanas de acá donde hacen un pozo y tienen la suerte en el agua perfecta. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? San Genaro, por ejemplo, con 10 metros cúbicos, la tarifa
que tiene hoy, está dividido, tiene dos cooperativas, ¿no? Como eran separadas las localidades, 10 metros cúbicos, 16.000 pesos de tarifa. La otra cooperativa tiene de tarifa 15.900. Está igual. Y hoy una tarifa de agua en Rosario está en 19.000 pesos. Es decir, con esto les quiero decir que estamos bastante atrasados con esto, que vamos a tratar de ir ajustando lo que se puede y lo que se nos autorice. Le decía yo en esta charla con el gobernador, ¿por qué no se fijaba o por qué no se incorporaba también, dado la situación económica lamentable que tienen casi todas las cooperativas, por qué no se incluía dentro de ese proyecto de ley un proyecto de ley de emergencia del servicio de agua potable en la provincia, lo que permitiría que el gobernador fije un costo de mantenimiento para todos iguales, ¿sí? Y después que cada cooperativa negocie con el poder concedente el costo del agua que va a poner en esa red, en virtud de la calidad del agua que ponga y en virtud del acueducto que le pase o de la planta de humos o lo que fuera. No le pareció, me dijo, porque a mí me dijo, ¿y vos qué harías? Y yo dije, yo haría esto. Y me dijo, bueno, presentame un proyecto de ley, alcanzámelo con el intendente. Justo se acerca a Gonzalo, así que quedamos con eso. Me pasa que no lo quiero trabajar yo solo, lo estamos trabajando con un grupo de 20, 25 cooperativas para que sea algo más o menos serio y algo que represente a la mayoría. Él te preguntaba el tema del abuelo que gasta poco y en realidad paga mucho. Por ejemplo, en San Genaro, el que menos paga 16.000 pesos. Eso. Acá son 6.000. 5.000. El 60% de la gente paga 5.590,57, incluyendo los 900 pesos que vos me nombrabas. Claro, sí, que se incorporaron, ¿está bien? Sí. No se incorporaron, siguen solitos. Son los 900 pesos de la red. Y cuando finalice la obra, ¿es lo que se va a incorporar entonces? Quizás yo no entendí esa parte. No, cuando se finalice la obra veremos cuánto queda prorrateado, si hay que indemnizar, y ojalá que no, y el costo del crédito, que obviamente debería ser menos que esto, si hay que prorratear los despidos o no. Y bueno, quedará menos o irá desapareciendo, o por ahí, ante un aumento tarifario, podemos llegar a que desaparezca y ya está, y purificamos la boleta. ¿El crédito cuándo termina? ¿No era un 8% o algo así? El interés era bastante bajo. El crédito del 9% anual a 15 años. ¿Y pasaron? 7 años. 8, 2016. Fue el año que entró Macri. Y ese año compraron la maquinaria para comenzar la Compramos la obra. vodka, después se compró la camioneta, se compró una tonelera más. Y el brazo. El brazo que El camión también se compró el camión después, sí. No son, si comparamos con otros lugares, buenas noticias esto de... Uno escucha a la gente y dice, che, ustedes que están en un medio, ¿por qué no van y dicen que no puedo pagar 6.000 pesos, 5.900 por mes? Resulta que nos damos que todavía es barato a comparación de otros lugares. Es decir, hay una cuestión, cuando en épocas complicadas y difíciles para todo el mundo como esta, vos hablas de 2 pesos y 2 pesos es caro. Ajá. Empecemos por ahí. Y yo reconozco y entiendo y veo a la gente cómo vive y el esfuerzo que hace. San Vicente todavía es un oasis porque nosotros tenemos un porcentaje de cobrabilidad del 94,14, miraba hoy, sobre el monto emitido. ¿Sí? ¿No pasa en otros lugares eso? No pasa. No. Hay cooperativas que cobran el 60%, 70%. Yo lo entiendo a eso. Ahora, y es feo hacer comparaciones, pero no llegamos a 1 kilo de carne en el costo de esto. No llegamos a 2 atados de cigarrillos. Sí, ¿no? Una rodilla cuesta 600 pesos. Entonces,
1.000 Yo pesos en entiendo alfajor. que no se pueda pagar. Y entiendo que a lo mejor la gente, el jubilado tampoco tiene para comprar 3 kilos de asado, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos? ¿Se puede manejar así? No, la pregunta no es capciosa ni personal, quiero decir, con el agregado que además se defiende la cooperativa como ente cooperativo, porque de repente entregás la carpeta y entregás los papeles y entregás el dinero y los balances y viene una empresa privada y cambia la ecuación para el sanvicentino que debe sentirse dueño de la cooperativa. Bueno. Entonces, el pago también es defender la cooperativa como tal, pero quizás con esa consideración hacia una persona sola, discriminando el mantenimiento del consumo, para darle claridad al que paga y a ustedes que proveen el servicio. Eso digamos, es a lo donde nosotros El estamos costo contando. no se puede discutir el valor con la comparación con otro tipo de cuestiones. Y el problema está también, nosotros sabemos que el agua que estamos dando en San Vicente no es la misma calidad que la de acueducto. Ahora es un agua que manejamos nosotros. Acá se rompe un caño y los chicos a las 12 de la noche salen a arreglar. Cuando se corta el acueducto, no siempre se arregla enseguida. Si vamos más a la parte histórica de lo que son los acueductos, no se olviden ustedes que en la época de Reutemann, ASA, que era la que manejaba ya los acueductos vigentes, ¿qué hicieron? Se privatizó. ¿Sí? Bueno, el precio lo ponían los franceses. Fue un desastre. Se volvió a estatizar. Sigue siendo muy mala la marcha y esto no es adjudicable a ninguna administración, pero sigue siendo pésima la marcha. Ahora, si esto logramos encaminarlo en virtud de este crecimiento de tarifas y demás, ¿quién les dice a ustedes que esto no se vuelva a privatizar? Entonces ya no dependemos nosotros del Estado, dependemos de una empresa privada, que es precisamente donde el mundo tiene puestos los ojos en Argentina por el tema del acueducto. Y si no, tomen como referencia a ustedes uno de los acueductos que se le dio prioridad, el que para llevarle agua a Córdoba, porque Córdoba tiene una escasez de agua muy importante. Hay una empresa enorme que hace cosecha alfalfa, que saca agua de los ríos subterráneos, lo está secando. Entonces, surgieron un montón de denuncias de ecologistas y defensores del agua y demás. Entonces aparecemos nosotros de Santa Fe llevándole agua a Córdoba. ¿Y los capitales de dónde vienen? De Arabia. ¿Quién se lleva la alfalfa para cosecha? Los camellos. Los camellos. No, las vacas. Las vacas. ¿Quién pone la plata por los productos? Y lo vamos a terminar pagando nosotros. Claro, pero poner ellos mismos, porque si quieres sobrar agua. Es decir, nadie hace nada. Encima del agua. No, claro. Gracias. Chao, buenas. Gracias entonces y bueno, veremos cuando a veces parece un poco odioso el tema del periodismo que dice, che, esto viene, uno tiene que reflejar lo que la gente pide, esa es la realidad, porque la gente no viene acá a la cooperativa y dice, che, ustedes cobran caro, te cruzan por la calle y parece que uno, no sé, tendría que resolver todo eso. Por eso a veces cuando de algún medio a lo mejor se habla, dice, che, ¿por qué no hablan mal de otro y a nosotros nos castigan? Bueno, a veces es la opinión de la gente, puede ser mala o buena, pero uno viene acá para reflejar lo que dice la gente y creo que ya está bastante claro. Aldo, ¿me permiten? Voy a acotar algo. Sí. El viernes a la tarde tuve una boleta de agua a partir del 1 de julio de San Carlos. La cooperativa elevó el mínimo a 9.000 pesos. Yo tuve la boleta en la mano. Más barato que San Genaro. 9.000 pesos. A partir del 1 de julio, el costo del agua, el que consume el mismo. ¿Pero ellos la producen ahí el agua o no? Sí, ellos no se pliegan ningún acueducto.
ellos no se enganchan, ellos tienen una planta de óxido, tienen bomba como tenemos nosotros, el acueducto para ellos no va. Bueno, Eso es para que sepas lo que cuesta el agua allá. El gobierno local y todo esto que vos estás contando, que realmente es visible, ¿no lo saben?